Muy bien, hola a todos. Este es nuestro capítulo, nuestro segundo capítulo del curso ICS 21-23 Modelos Estocásticos en la Universidad Católica de Chile. Y este capítulo trata sobre lo que se conoce como proceso Poisson. ¿Ok? Así que muy bien, hasta ahora lo que hicimos fue básicamente un repaso de conceptos fundamentales de probabilidades. ¿Okay? Vimos el concepto de variable aleatoria, vimos el concepto de experimento, espacio muestral, todas estas cosas, probabilidad condicional, esperanzas condicionales, variables aleatorias vectoriales en el fondo, o vectores aleatorios de alguna forma, y el concepto de densidad conjunta, función de distribución acumulada, vimos el concepto de variables aleatorias discretas y continuas, y todo esto representa básicamente la base, el lenguaje fundamental y los conceptos fundamentales para todo lo que viene en el curso. ¿Okay? En particular, es fundamental que lo entiendan muy bien para todo lo que viene en este capítulo. ¿Ya? Además quiero decir que abundan materiales, más allá de lo que hemos subido nosotros como repaso de esos contenidos en internet, abundan materiales para entender bien esos conceptos. ¿Ya? Así que esa es tarea de todos. Bien, vamos con lo que es el proceso Poisson. Entonces, este es el outline de nuestro capítulo. Tenemos el concepto de proceso de conteo, luego un caso particular, el proceso Poisson, luego el concepto de descomposición y suma para el proceso Poisson y algunas extensiones relacionadas. Entonces, ¿qué es un proceso de conteo? ¿Okay? Y aquí empezamos con el concepto de proceso estocástico. ¿Okay? Y esta es usualmente la notación que vamos a usar. Decimos que n de t, para t mayor o igual a 0, es un proceso de conteo si n de t es una variable aleatoria que corresponde al número de eventos que han ocurrido en 0t. ¿Ya? Es una noción, no es una definición formal matemática lo que está aquí, sino el tipo de proceso estocástico del que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, primero que todo, tenemos que hablar un poquito de esta notación. ¿Okay? Entonces, déjame hacer un pequeño break aquí en las diapositivas. ¿Ya? Y decir lo siguiente. Cuando yo digo que x, ¿okay? De t, le podemos escribir 2 puntos o una coma aquí, t mayor o igual a 0, esto es un proceso estocástico, ahí, ¿se entiende? Lo que estoy diciendo es que para cualquier t, por ejemplo, si yo te digo t igual 3.7, esto lo interpretamos como tiempo, ¿cierto? 3.7 minutos, ¿ya? Hay un x asociado a eso, que es, x de 3.7, ¿cierto? Y luego yo te podría decir, también hay si yo te digo t igual 8.2, hay un x evaluado en 8.2. Y estas son dos variables aleatorias. ¿Qué es x de 3.7 y x de 8.2? Variable aleatoria 1, variable aleatoria 2. ¿Ya? Y para cualquier otro t que tú me des, por ejemplo t 324 millones, yo te puedo dar un x, ¿ya? Para cualquier t mayor o igual a 0. Entonces lo que decimos es que un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias indexadas por alguna noción de tiempo, en este caso, este t mayor o igual a 0. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa que yo diga una colección de variables aleatorias? Por ejemplo, si yo lanzo un dado, ¿ok? Y después te digo, hay otro lanzamiento, esas son dos variables aleatorias, tienen la misma distribución en este caso, ¿ya? Pero son dos variables aleatorias, ¿ya? De la misma forma, en este proceso estocástico, tenemos una variable aleatoria para cada t. Y podría haber alguna relación interesante entre estas variables aleatorias. Entonces ya vamos a ver una primera relación interesante que emerge en lo que llamamos como proceso de conteo, que es un proceso estocástico particular. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestras diapositivas. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces te digo aquí, este proceso estocástico es un proceso de conteo si para cualquier t mayor o igual a 0, n de t es una variable aleatoria que corresponde al número de eventos que han ocurrido en 0. Entonces vamos a usar la siguiente notación. ¿Okay? Entonces,
número de llamadas telefónicas, no, todavía no la anotación, ya voy para allá. Ejemplos de procesos que son de conteo. Número de llamadas telefónicas recibidas en 0T. ¿Ya? Entonces, tomamos mi celular, ¿ya? Mi celular, y contemos el número de llamadas telefónicas que han llegado desde, digamos que T igual 0, son las 8 de la mañana, la hora en la que prendí mi celular, ¿ya? Y vamos a contar hacia adelante. ¿Ok? No nos preocupemos de que el día se acaba, ni sigamos contando hacia adelante. Entonces T igual 0 son las 8 de la mañana. Supongamos que a las 9:17 yo recibí una llamada, así que las 9:17 es el minuto 77, ¿ya? Desde las 8:00. Entonces, en el minuto 77.24, digamos, recibí una primera llamada. Luego, en el minuto, inventemos, 125.8, que corresponderá a las 10:05 de la mañana, en el minuto 125.8 recibí una segunda llamada. Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántas llamadas has recibido hasta el minuto 80? Hasta T igual a 80. Bueno, hasta T igual a 80 yo recibí una sola llamada, que fue la de las 9:15. ¿Ya? ¿Y cuántas llamadas has recibido hasta T igual 40? Hasta T igual 40 he recibido 0 llamadas, porque yo no recibí ninguna llamada entre las 8 de la mañana y las 8:40. Y así, entonces a través del día yo voy recibiendo llamadas, y NDT, ¿qué es lo que me dice? NDT me dice cuántas llamadas he recibido hasta ese momento. ¿Ok? Podríamos decir también número de personas que han ingresado a un recinto, número de personas que han salido de un recinto, número de accidentes de tránsito ocurridos en 0T. Entonces siempre tomamos ese intervalo entero. Contamos cuántos eventos ocurrieron en el intervalo 0T. ¿Ok? Y pregunta, ¿podría ser cuántas personas hay en el recinto en el momento T? No. ¿Por qué? Porque personas entran, personas salen. Si yo te digo, mira, las personas nunca salen, bueno, estamos contando, es lo mismo que contar ingresos. ¿Ya? Pero si yo te digo, las personas entran y salen, entonces NDT no puede ser cuántas personas hay en el recinto en el momento T, porque eso no es un conteo, sino que es una observación de algo en el momento. ¿Ya? Entonces, típicamente un proceso de conteo es cuántos eventos han ocurrido en 0T. ¿Ya? Entonces, naturalmente, un proceso de conteo, aquí está el ejemplo que acabo de decir, que no son de conteo. Entonces, naturalmente, ¿cuáles son las propiedades? Si yo te digo, mira, un proceso de conteo es que es un proceso estocástico, NDT T mayor o igual a 0, donde NDT es el número de eventos que ocurren en el intervalo 0T. Bueno, entonces, descrito de esa forma verbal, ¿qué propiedades matemáticas le queremos asignar a este proceso? ¿Ya? A esta colección de variables aleatorias son las siguientes. ¿Ya? Y ahora sí es una definición matemática de qué es un proceso de conteo. Matemáticamente, un proceso de conteo es un proceso estocástico NDT T mayor o igual a 0, donde se cumple lo siguiente. Todos los NDT son enteros no negativos, es decir, estamos contando. ¿Ya? Yo no cuento menos 3, menos 4, no, yo digo, tengo 3 años, tengo 4 años, tengo 5 años, tengo 34 años, tengo 83 años, etc. Son enteros no negativos. Si S es menor a T, por ejemplo, S igual 17 minutos, T igual 24 minutos, entonces N de S es menor o igual que N de T. Es decir, el proceso estocástico es no decreciente, ¿ya? O, en el fondo, es creciente, en el sentido de que creciente incluyendo el mayor igual, en el fondo, ¿ya? O el menor igual, con menor igual. Entonces el proceso va creciendo. Si a los 17 minutos yo he recibido una llamada y entre los 17 y los 24 minutos yo he recibido otra llamada, exactamente otra llamada, pregunta, ¿cuántas llamadas he recibido en total a los 24 minutos? Bueno, la primera y la segunda, o sea, 2. ¿Ya? Entonces, n de 24 es mayor o igual que n de 17. ¿Ya? Y no puede ser al revés porque yo solamente estoy contando para arriba a medida que el tiempo avanza. ¿Ya? El número de eventos en el intervalo ST está dado por NT menos NDS. Este es un primer elemento de lenguaje, por decirlo, que va a ser fundamental en lo que hagamos en todo lo que hagamos en este capítulo. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Ya? Y ya vamos a esa segunda parte de la diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el número de eventos en el intervalo ST está dado por NDT menos NDS?
Entonces aquí yo básicamente selecciono todo, ¿cierto? Ahí. Mira, la anotación o la forma en que vamos a trabajar aquí es la siguiente. ¿Ya? Este lápiz, no, es la siguiente. Yo voy a decir de que aquí está el tiempo cero. A ver, ahora lo estoy haciendo. No quiero esto, parece. ¿Cómo lo visualizo? Funciona un poco mejor. Entonces, básicamente lo siguiente. Entonces, aquí está el tiempo cero y esta es una línea de tiempo. ¿Ok? Ya. Te voy a decir lo siguiente. Mira, aquí está el minuto 17. 17.2 inventemos. ¿Ya? Y aquí tenemos un primer evento en el minuto 3.4. ¿Ya? Y aquí tenemos un segundo evento en el minuto 13.2. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a usar mucho, esta notación visual de alguna forma, ¿ya? Para referirnos al tiempo y cuándo ocurren los eventos. ¿Ya? Supongamos que aquí hay un segundo evento en el minuto 16.4. Estoy inventando los números. ¿Ya? Y aquí tenemos el minuto 8.2. Entonces pregunta, si estos son los tres eventos que han ocurrido entre tiempo 0 y tiempo 17.2, ¿cuánto vale n de 17.2? Este es como un lanzamiento de los dados para nuestro proceso estocástico. ¿Ya? El lanzamiento del dado puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno con igual probabilidad, ¿de acuerdo? Pero el lanzamiento del dado no es 3. ¿Ya? La variable aleatoria no es 3. 3 es una posible realización de la variable aleatoria. ¿Ya? Y lo que tenemos aquí es una posible realización del proceso estocástico entre t igual 0 y t igual 17.2 para un proceso de conteo. ¿Ya? Que fue, recibí una llamada al minuto 4.3, recibí otra llamada al minuto 12.1 y recibí otra llamada al minuto 16.4. Estoy inventando los números, pero se entiende que eso es consistente con el dibujo que tenemos aquí. Y ahora viene la siguiente pregunta. N de 17.2 es 3, ¿de acuerdo? Han habido 3 llamadas hasta el minuto 17.2. También N de 8.2 es 1. Ha ocurrido una llamada hasta el minuto 8.2. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuántas llamadas han ocurrido entre el minuto 8.2 y el minuto 17.2? Bueno, todos podemos ver visualmente que dos llamadas han ocurrido. Entonces, n en esta realización está igual, ya hay que verlo como igual entre comillas, ya es un abuso de notación escribir igual entre comillas, igual aquí, ya. Entonces esto es un igual entre comillas, porque n de 17.2 es una variable aleatoria, 3 es una posible realización de la variable aleatoria, ¿ya? Entonces en realidad yo no debería escribir es, o sea, no debería escribir igual, eso no es riguroso matemáticamente, ¿ya? Entonces, n de 17.2 menos n de 8.2, bueno, si yo te digo que n de 17.2 es 3 y n de 8.2 es 1, entonces la diferencia como realización es 2. Entonces, resulta, voy a escribir resulta 2. ¿Ya? En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, n de t menos n de s cuenta la cantidad de eventos en el intervalo st. Intervalo de aquí, st. ¿Ya? Tenemos ahí. Entonces, n de t menos n de s cuenta esta cantidad de eventos. ¿Okay? Entonces, esta notación que está aquí la vamos a usar muchísimo. Y es muy importante entenderla bien y por eso trato de ser lo más majadero posible, por decirlo. Ok, esto es un proceso de conteo. El proceso de conteo no es más que lo que acabo de describir. Y ahora nos empezamos a aproximar hacia el concepto de proceso Poisson. ¿Ya? Entonces decimos que un proceso de conteo podría tener las siguientes propiedades.
¿ya? Primera propiedad, incrementos independientes. Segunda propiedad, incrementos estacionarios. Tercera propiedad, propiedad de orden, ¿ya? Vamos a ver, estos conceptos en general no son fáciles de entender, ya requieren madurar y pensar bastante sobre los conceptos, ¿ya? Aquí recomiendo la discusión en grupos, ¿ya? La discusión con compañeros. Esto requiere tanto de estudio personal, en algunos casos con eso basta, pero en muchos casos también es conveniente discutirlo con otras personas, de la forma que sea posible. Ok, entonces, incrementos independientes, a grandes rasgos la idea es la siguiente. Si yo tomo un intervalo de tiempo y luego tomo otro intervalo de tiempo disjunto del primero, por ejemplo, del minuto 8 al minuto 10 y del minuto 17 al minuto 25, son dos intervalos disjuntos, ¿cierto? De 10 a 12, de 17 a 25. Dos intervalos disjuntos, entonces vamos a decir que los eventos en el primer intervalo son independientes de los eventos en el segundo intervalo. Es decir, la información de uno no me dice nada sobre el otro, ¿ya? Incrementos estacionarios. Eso significa lo siguiente. Significa que si yo tomo dos intervalos, del mismo tamaño, por ejemplo, primer intervalo de 10 a 12, segundo intervalo de 22 a 24, ¿ya? Son dos intervalos del mismo tamaño, cada uno mide 2 minutos. Entonces, la distribución del número de eventos en el primer intervalo es la misma distribución que el número de eventos en el segundo intervalo. Podrán ser independientes, pero los lanzamientos de los dados tienen la misma distribución, como que estoy lanzando el mismo dado, no estoy lanzando un dado distinto con otro número de caras o con otro peso de los números, etc. ¿Ya? Y finalmente la propiedad de orden lo que hace es caracterizar una distribución particular para n de t. ¿Ya? Así que vamos allá. Primero, incrementos independientes. Entonces decimos que el proceso de conteo n de t, t mayor o igual a 0, ahí le falta el igual, t mayor o igual a 0 debe ser, tiene incrementos independientes si para cualquier t y s, ya, tiempos t y s, la variable aleatoria n de t más s menos n de t es independiente del proceso n de u para u entre 0 y t, ¿ya? En otras palabras, decimos incremento independiente cuando n de t más s menos n de t es independiente de n de u. Basta con eso. ¿Ya? Okay. Entonces, en otras palabras, este gráfico, que pongamos aquí u llega lo más hasta t, ¿ya? Entonces digamos que u es 5 minutos, t es, u es 6 minutos, t es 10 minutos y s es 5, ¿ya? Por lo tanto tenemos aquí el tiempo 6, 10 y 15. ¿Ya? U es 6, T es 10, T más S es 15. Entonces tenemos dos intervalos. El primer intervalo de tiempo es desde 0 hasta U, o desde 0 hasta 6 minutos. El segundo intervalo de tiempo es desde T a T más S, o desde 10 a 15 minutos. Ya estoy inventando los números. Estoy simplemente asignándole números a U, T y T más S para hacer esto más simple de entender. ¿Ya? Lo que decimos es que las llegadas desde 0 a U son independientes de las llegadas desde T a T más S, ¿ya? O lo que llamamos los eventos, estas X que dibujaba antes, estas cruces. Entonces, ¿cómo se escribe matemáticamente eso? Matemáticamente es que la probabilidad de que n de t más s menos n de t, que son las llegadas entre t y t más s, es igual a k, y que además las llegadas hasta u es n de u es igual a r, ¿ya? Esa probabilidad de que pasen esas dos cosas al mismo tiempo, y aquí esta coma, la probabilidad representa intersección, ¿ya? La coma representa que pase la primera cosa y que pase la segunda cosa, intersección, ¿ya? Esa primera probabilidad es igual a la probabilidad de que n de t más s menos n de t sea igual a k,
es decir, la cantidad de llegadas entre t y t más s sea k, por la probabilidad de que n de u sea igual a r, ¿ya? Es decir, por la probabilidad de que hayan r llegadas en el primer intervalo. En otras palabras, la probabilidad de que hayan r llegadas en el primer intervalo y además hayan k llegadas en el segundo intervalo es igual a la probabilidad de que hayan r llegadas en el primer intervalo por la probabilidad de que hayan k llegadas en el segundo intervalo, ¿ya? Eso significa incrementos independientes. Es como que decir que la distribución puede ser muy distinta, ¿ya? La distribución puede ser cualquier cosa, son dos dados distintos, pero esos dos dados no se influencian mutuamente, ¿ya? El lanzamiento de uno no le afecta en nada al otro, ¿ya? Esa es un poquito la intuición que uno deberá tener aquí, ¿ya? Ok, entonces breve pausa mental para que pasemos al siguiente concepto. Sugiero también ponerle pausa al video muchas veces y reflexionar y usar un cuaderno o una pizarra para pensar en esto, ¿ya? Ok, incrementos estacionarios, segundo concepto. Un proceso de conteo decimos que podría tener o no tener esta propiedad, incrementos independientes. Además, un proceso de conteo podría tener o no tener la propiedad de incrementos estacionarios, ¿ya? Decimos que el proceso n de t mayor o igual a 0 tiene incrementos estacionarios si la distribución de probabilidades de n de t más s menos n de t, es decir, las llegadas en el intervalo que va desde t a t más s, no depende de t, ¿ya? ¿Qué significa que no dependa de t? Como que yo tome un intervalo de tamaño s, ¿ya? Y yo mueva este intervalo para adelante, para atrás, eso es cambiar t, ¿cierto? Yo digo, el intervalo va de 10 a 15 o el intervalo va de 37 a 42, ¿ya? Lo que cambié fue el t, pero no el s, ¿se entiende? Ese es el tamaño del intervalo. Lo que estamos diciendo es que un proceso de conteo tiene incrementos estacionarios si la distribución de probabilidades de las llegadas en ese intervalo solo depende del tamaño del intervalo y no de dónde esté posicionado el intervalo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir lo que estamos leyendo aquí como expresión matemática, ¿ya? Y ahí está básicamente el mensaje. Yo cambio t a t', pero el intervalo sigue siendo de tamaño s, entonces la distribución del número de llegadas en el primer intervalo es igual a la distribución del número de llegadas en el segundo intervalo. Eso significa que la cantidad de llegadas en el primer intervalo tiene que ser exactamente la misma cantidad de llegadas en el segundo intervalo. Hago una pausa para que lo piensen. Si el lanzamiento del dado, yo digo lanzamiento del dado como la realización de la variable aleatoria, si yo te digo, mira, vamos a tener un dado en el primer intervalo y salió 4, ¿significa que en el segundo intervalo también tiene que salir 4? Absolutamente no, ¿ya? No quiere decir eso. Quiere decir que la distribución es la misma. Miren la frase, la distribución es la misma, no la realización del dado, ¿ya? Si yo te digo, Pedrito va a lanzar un dado y Juanito va a lanzar un dado, y a Pedrito le salió 3, ¿significa eso que a Juanito le salió 3? No, son dos dados distintos, ¿ya? Aquí no estamos diciendo nada sobre la relación entre los dos. Lo único que estamos diciendo es que la distribución es la misma, ¿ya? Ahora, en el fondo, no hay que confundirse con la parte anterior. Yo digo, podría haber una relación entre estos dos intervalos, ¿ya? En este caso los dibujamos disjuntos, ¿ok? Pero da lo mismo si están disjuntos o no. Podría haber una relación o no, pero no estamos diciendo que el resultado tiene que ser el mismo. Estamos diciendo que la distribución tiene que ser la misma y no sabemos cuál es la relación, si que lo hubiera, entre los dos dados, ¿ya? Esa es la frase de esta forma correcta. La distribución de probabilidades del número de eventos en un intervalo depende del tamaño del intervalo y no de la posición del intervalo. Eso, si un proceso de conteo cumple con eso, decimos que el proceso de conteo cumple con incrementos estacionarios, ¿ya? Y aquí está un poquito el mismo mensaje que acabo de poner, ¿ya? Ok. Esas son las primeras dos propiedades, ¿ya? Esas son las primeras dos propiedades. Incremento independiente e incremento estacionario.
Entonces, de nuevo, sugiero que hagan una pausa y piensen sobre esto un poco, ¿ya? Yo quiero volver acá, es decir, incremento independiente e incremento estacionario, y ser lo más insistente posible, porque estos conceptos, en mi experiencia, suelen ser bastante difíciles de capturar, ¿ya? Entonces, digamos lo siguiente. Yo tengo una línea de tiempo, ¿ya? Aquí está el momento cero. Este lápiz funciona pésimo. Tengo que hacerlo así. Y luego lo que hago es decir lo siguiente. Tomo dos intervalos disjuntos. Primer intervalo, segundo intervalo. Podrían tener tamaños muy distintos, ¿ya? ¿Qué significa que un proceso de conteo tenga incrementos independientes? Significa que la cantidad de llegadas, la cantidad de X, ¿ya? Que tengamos acá, son independientes de la cantidad de X que tengamos acá. Es decir, la información de ese primer intervalo no afecta en nada al segundo intervalo, ¿ya? Estos dos intervalos, la información no me dice nada, la información de uno no me dice nada sobre la posible realización del otro. Eso significa independencia, intuitivamente, ¿ya? Mientras que incremento estacionario, lo que estamos diciendo, otra cosa, diciendo, si yo tomo dos intervalos del mismo tamaño, ¿ya? Podrían estar disjuntos o no disjuntos, podríamos tomar este intervalo, ¿ya? Pero supongamos que son del mismo tamaño, este va de aquí a aquí, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, intervalo 1, intervalo 2, ya se entrecruzan, pero supongamos que son del mismo tamaño. Podría haber una relación o no entre los dos, entre las realizaciones, pero lo que decimos es que el lanzamiento de los dados, la cantidad de eventos que ocurran en uno, ¿ya? Tiene la misma distribución que el otro, ¿ya? Entonces esto le llamamos incremento independiente, muchas veces por simplicidad lo vamos a escribir II, y esto IE, eventos estacionarios. Esa es la idea. Vamos ahora, entonces decimos, un proceso de conteo podría tener o no tener incrementos independientes, podría tener o no tener incrementos estacionarios, y podría tener o no tener una tercera propiedad que le llamamos propiedad de orden, ¿ya? Ok, que es esta noción de propiedad de orden, ¿ya? Y aquí viene un concepto matemático que probablemente lo han visto anteriormente, ya recordémoslo. Se dice que una función f, por ejemplo f de x, ¿ya? Es o pequeña de h si el límite cuando h va a 0 de f de h dividido por h es igual a 0, ¿ya? Es decir, la función tiende a 0 más rápido que su argumento, ¿ya? En otras palabras, lo que estamos diciendo, ¿ya? Es que f de h se va a 0 más rápido que h, cuando h se va a 0, ¿ya? Es decir, decrece más rápido que h de alguna forma. Entonces, típica función f o de h va a ser la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, no estoy haciendo esto. F de h. Aquí yo preguntaría, ¿alguien tiene algún ejemplo de función que es o pequeña de h? ¿Ya? Típicamente alguien va a levantar la mano y va a decir h cuadrado, ¿ya? Es un muy buen ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque f de h dividido por h me va a quedar h cuadrado dividido por h igual a h. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Y esto se va a 0 cuando h se va a 0, ¿ya? En otras palabras, la función h cuadrado cumple con ser o pequeña de h. ¿Por qué? Porque el límite cuando h se va a 0 de f de h dividido por h igual a 0. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Alguien va a levantar la mano y va a decir h al cubo. ¿Ya? Entonces h al cubo dividido por h es h cuadrado se va a 0 cuando h se va a 0. ¿Ok? And so on, o sea, es decir, h a la cuarta, etc. Y podría haber muchas otras funciones, tal que fh dividido por h se va a 0 cuando h se va a 0. ¿Ya? Decimos que eso es o pequeña de h, ¿ya?
Entonces, ¿qué es la propiedad de orden? La propiedad de orden es lo siguiente. El proceso n de t de mayor o igual a 0 tiene la propiedad de orden, ¿qué quiere decir proceso? Eso lo estamos diciendo para procesos de conteo. Si existe algún lambda mayor a 0, tal que se cumple lo siguiente. La probabilidad de que n de h sea igual a 1 es lambda de h más o pequeña de h. Y la probabilidad de que n de h sea mayor o igual a 2 es o pequeña de h. ¿Ya? En otras palabras, para h pequeños, podemos aproximar a n de h como 1 con probabilidad lambda h y 0 con probabilidad 1 menos lambda h. ¿Ya? Esto de alguna forma lo que hace es caracterizar la distribución de n de h cuando h es pequeño. ¿Ya? Caracterizar el comportamiento de n de h cuando h es pequeño. Y lo que va a hacer es definir unívocamente, es decir, determinar, ¿ya? Determinar de una sola forma posible la distribución de n de t, ¿ya? Para cualquier t mayor o igual a 0. Las demostraciones matemáticas formales para esto las pueden ver en el Kulkarni, ¿ya? Aquí vamos a en el libro Kulkarni, que está la bibliografía del curso, en el programa del curso. Aquí lo que vamos a hacer, este es un curso donde vemos muchos contenidos, ¿ya? Los alumnos no llegan con una buena base en probabilidades y no nos da el tiempo para hacer todas las demostraciones matemáticas formalmente, ¿ya? Así que selectivamente hacemos algunas, las que son más intuitivas, las que son más entendibles, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de las demostraciones matemáticas, ¿ya? Pero el curso se mantiene más a un nivel de, entender algunos conceptos, entender más la intuición de estos modelos, ¿ya? Y es un buen curso para eventualmente más adelante tomar un curso más profundo, en que uno vea, para los interesados, en que uno vea todas las demostraciones con toda la formalidad que requieren, ¿ya? Los que quieran adelantar eso pueden ver el libro Kulkarni, entre otros libros que están en la bibliografía del curso. También el libro de Sheldon Ross, que está en la bibliografía, es muy buen libro y tiene estas demostraciones, ¿ya? Que vienen, digamos, estas demostraciones no es que hayan sido ahora, esto fue simplemente una definición, pero lo que estoy adelantando es que ahora vienen algunas demostraciones de las cuales vamos a mostrar la idea de algunas, otras las vamos a hacer y otras simplemente no las vamos a hacer, ¿ya? Me estoy adelantando a lo que viene, todo esto. Ok, entonces, esto puede sonar un poquito más abstracto y difícil no tiene una intuición tan clara como incremento independiente e incremento estacionario, ¿ya? Pero va a ser una formalidad matemática que nos va a permitir una cierta distribución para procesos que cumplan con esta propiedad, de alguna forma. Resumen, proceso de conteo, ¿ya? Estamos contando entre 0 y t, ¿ya? Básicamente, esta es la idea, ¿cierto? Entonces n de t menos n de s cuenta entre s y t, y n de t cuenta hasta t, ¿ya? N de t menos n de s es un elemento muy importante de nuestra notación, y tres posibles propiedades: incrementos independientes, incrementos estacionarios y propiedad de orden. ¿Ok? Entonces, ahora yo al menos voy a hacer una breve pausa en el video y sigo en unos minutos. Les recomiendo a ustedes hacer exactamente lo mismo. Ok, sigamos. Ok, entonces recién discutimos un poco qué significa, bueno, primero un proceso estocástico, ya que es esta colección de variables aleatorias, en este caso indexadas por una noción de tiempo, y en particular proceso de conteo, donde las variables aleatorias tienen que cumplir algo interesante, ¿cierto? En particular, el proceso de conteo es creciente, en el fondo. Si he contado 8 hasta el tiempo 12, entonces, bueno, tendré que haber contado 8 más hasta el tiempo 26, ¿ok?
entonces quizás el tiempo 26 con t y 13. Entonces hay una primera relación entre esas dos variables aleatorias, entre n de 12, cuántos he contado hasta el tiempo 12, y n de 26, cuántos he contado hasta el tiempo 26. ¿Ya? Entonces, eso genera una relación entre estas dos variables aleatorias. Por eso el concepto de proceso estocástico es interesante. Tengo esta colección de variables aleatorias que tienen alguna relación entre sí. ¿Ya? Ahora vamos a discutir qué es un proceso Poisson. ¿Ya? El proceso Poisson es básicamente un proceso de conteo que cumple con estas tres propiedades que describimos antes. ¿Okay? Entonces, el proceso de conteo n de t mayor o igual a 0, esto deberá ser un 2 puntos, en realidad me gusta más, y un t mayor o igual a 0. Es un proceso Poisson con tasa, ojo, hay un parámetro asociado a este proceso estocástico. ¿Ya? Ese parámetro se llama lambda, le llamamos tasa. Con tasa lambda, que tiene que ser mayor a 0, puede ser 17.4 por ejemplo, puede ser, con tasa lambda, sí cumple con estas tres propiedades. El proceso tiene incrementos independientes, tiene incrementos estacionarios y cumple con la propiedad de orden. ¿Ya? Entonces, un proceso de Poisson es un proceso de conteo que cumple con estas tres propiedades. ¿Ya? Y la tasa es este parámetro que aparecía en la propiedad de orden, cuando discutimos propiedad de orden. ¿Ya? Ya, primera propiedad que no vamos a demostrar, pero que emerge a partir de estos conceptos que están aquí, es la distribución de n de t, ¿ya? Para cualquier t. Y esta es un primer aspecto que, como les digo, la demostración formal está, por ejemplo, en el Kullkarni, ¿ya? Pero en resumen, la distribución de las variables aleatorias de un proceso Poisson es la siguiente. ¿Ya? Para cualquier t se cumple que la probabilidad de que n de t sea igual a k, ¿ya? Es lambda t elevado a k por e elevado a menos lambda t dividido por k factorial. Para cualquier k igual 0, 1, 2, etc. Estamos contando. Entonces recuerden que ¿qué representa n de t? N de t representa conteos entre 0 y t. ¿Ya? Y la probabilidad de que la cantidad de conteos sea k es lambda t elevado a k por l menos lambda t dividido por k factorial. Pregunta: ¿qué distribución tiene la variable aleatoria n de t? Entonces hagan pausa y piensen. Busquen su lista de variables aleatorias. ¿Ya? Vemos que es una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Porque puede tomar los valores 0, 1, 2, etc. ¿Ya? Entonces miren la lista de variables aleatorias discretas y vean qué variable aleatoria será n de t. Entonces pensemos en variables aleatorias discretas. Tenemos, bueno, una variable aleatoria que puede tomar el valor 0 o 1, eso se llama variable aleatoria Bernoulli, ¿cierto? Después tenemos que otras variables aleatorias, quizá una uniforme discreta, que toma el mismo valor para cualquier k en un cierto conjunto de posibles k. ¿Qué más puede ser? Puede ser geométrica, ¿cierto? Geométrica es algo así como alfa elevado a k, o alfa elevado a menos k, por alguna constante. ¿Y qué otra variable aleatoria discreta tenemos? Variable aleatoria Poisson. ¿Ya? Y lo que vemos aquí, y por eso se llama proceso Poisson, es que n de t es una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda t. ¿Ya? Y aquí me adelanto a lo que es una confusión de muchos alumnos del principio al final del curso, que no entienden la diferencia entre un proceso Poisson y una variable aleatoria Poisson. ¿Ya? Entonces, quiero decirle inmediatamente que no es lo mismo. Todos sabemos que es una variable aleatoria Poisson, lo estudiaron en su curso de probabilidades. Si no lo han visto, vean en internet qué es una variable aleatoria Poisson. Si yo digo x es una variable aleatoria Poisson de parámetro alfa, ¿qué significa eso? Significa que la probabilidad de que x sea igual a k es alfa elevado a k por e a la menos alfa dividido por k factorial para cualquier k igual 0, 1, 2, etc. ¿Ya? Cuando yo voy diciendo esto, espero que ustedes lo estén anotando en un cuaderno, no en una pizarra. ¿Ya? Si no es el caso, por favor, tomen un cuaderno o una pizarra y vayan haciéndole pausa a este video estudiando esto.
¿Ya? Entonces, es una variable aleatoria Poisson. Y ahora decimos lo siguiente. Hay un proceso estocástico, ¿ya? Que se llama proceso Poisson, donde para cualquier t, por ejemplo, t igual 24.3, ¿ya? Tenemos que n de t es una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro lambda t. ¿Ya? Por ejemplo, lambda por 24.3, si es que t es 24.3. ¿Ya? Y les repito, hay gente que hasta el final del curso no entiende la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Ya? Obviamente esa gente suele no pasar este curso, ¿ya? Pero es una de las principales confusiones. ¿Ya? Así que piensen profundamente en cuál es la diferencia. Una cosa es una variable aleatoria con cierta distribución, otra cosa es el proceso estocástico, donde emergen ciertas propiedades de las variables aleatorias que están en esta colección de variables aleatorias. Ok. ¿Ya? Y disculpen lo insistente, ¿ya? Pero es un poco lo que surge de varios semestres de enseñar este curso. Ok, entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, ¿ya? Y este ejercicio es algo que aparece básicamente de forma muy parecida en todas las primeras pruebas de la interrogación 1 del curso, ¿ya? Y este es nuestro primer ejercicio, básicamente de los contenidos nuevos de este curso, ¿ya? De los contenidos del curso, más allá de lo que era un repaso de probabilidades. Ok, entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Considere que n de t para t mayor o igual a 0 es un proceso Poisson. Aquí tenemos un proceso estocástico y estamos diciendo que este es un proceso Poisson que cuenta la cantidad de personas que llegan a un banco. ¿Ya? No que hay adentro del banco, sino que han llegado, ¿ya? Que llegan al banco. Entonces, n de t, por ejemplo, t igual 123 minutos, me dice la cantidad de personas que han llegado desde t igual 0 hasta t igual 123. Ahí va contando hacia arriba. Y decimos que esto es un proceso Poisson, por definición del ejercicio. ¿Ya? Y la tasa de llegadas es lambda persona por horas. Por ejemplo, la tasa de llegada podría ser, inventemos, ¿ya? 6 personas por hora. ¿Qué significa eso? ¿Significa que en todas las horas llegan exactamente 6 personas? No, ¿ya? Porque esto es un proceso estocástico, es aleatorio, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver qué significa lambda para efectos de esto, ¿ya? Pero por ahora es simplemente un número, un parámetro, ya vamos a ver la interpretación de lambda, ¿ya? Pero por ahora es simplemente un parámetro, ¿ya? Un lambda es 6, ese es un parámetro que entra a definir nuestro proceso estocástico. ¿Dónde? Aquí, ¿ya? Aquí, básicamente. Ok, pregunta, calcule la probabilidad que entre las 2 y las 4, y aquí nuestro tiempo está en horas, digamos, entonces entre t igual 2 horas y t igual 4 horas, lleguen 5 personas. Segundo, la probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas, si es que tenemos la información, o dado que entre las 1 y las 1 y media llegaron 3 personas. Y la probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas, si es que entre las 1 y las 3 llegaron 2 personas. ¿Ya? Estos son los 3 ejercicios que tenemos a continuación y va ascendiendo la dificultad. ¿Ya? Ok. ¿Cómo resolvemos esto? Primero, la probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas. ¿Cómo hacemos esto? Pues te digo, es lo que sabemos que n de t para t mayor o igual a 0 es un proceso Poisson de tasa lambda. Eso es lo que sabemos, ¿ya? Y queremos conocer, la primera pregunta es la probabilidad de que entre t igual 2 y t igual 4 lleguen 5 personas. 0, 2, 4. ¿Ya? Me queda un poco raro el intervalo, pero entiende. Y queremos saber la probabilidad de que aquí hayan 5 crucecitas, de que acá hayan 5 crucecitas aquí adentro. Es decir, lleguen 5 personas. No sabemos cuándo exactamente, pero solamente queremos saber la probabilidad de que 5 crucecitas, si hayan habido 5 llegadas entre t igual 2 y t igual 4. Bien, sabemos que n de 4
nos dice cuántas llegadas ha habido en total hasta tiempo 4, y n de 2, cuántas llegadas ha habido en total hasta tiempo 2. Por lo tanto, según la discusión que teníamos antes, n de 4 menos n de 2 es la variable aleatoria que mide las llegadas entre t igual 2 y t igual 4, ¿cierto? Y queremos que eso sea 5. Entonces el ejercicio es básicamente calcular la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5. Eso es el ejercicio. La pregunta es, probabilidad de que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas. Probabilidad de que las llegadas entre 2 y 4 sean igual a 5. ¿Ya? Entonces noten cómo esto es perfectamente consistente. ¿Ya? Estamos pidiendo la probabilidad de que se dé un cierto lanzamiento de los dados. Muy bien, ¿cuál es la probabilidad de que el dado salga 2? Un sexto. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria que mide las llegadas entre 2 y 4 sea 5? ¿Ya? Ahora viene la pregunta. ¿Habrá alguna forma de aplicar las propiedades de un proceso Poisson para resolver esto y llegar a un número? De aquí podemos llegar al número, no sé, un tercio. ¿Ya? Está todo indexado por lambda, pero llegar a una expresión como función de lambda que nos diga cómo calcular esta probabilidad. ¿Ya? Y la respuesta es que efectivamente podemos hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué propiedad nos sirve aquí? Ese intervalo me quedó medio feo, así que lo voy a jugar de nuevo. ¿Qué propiedad nos sirve? Medio feo, este también me quedó bastante feo, pero así es la vida con Paint. ¿Ya? Está 0, está 2, está 4. ¿Ya? Este intervalo, ¿qué relación tiene con este intervalo? Ambos tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Ambos tienen el mismo tamaño. Aquí ocurre una coincidencia. ¿Ya? Pues el tamaño podría ser un intervalo de largo 7 acá. ¿Ya? Pero da lo mismo. Lo interesante es que yo conozco la distribución de n de t, ¿cierto? Sabemos que n de t es una variable aleatoria Poisson con distribución, Poisson de parámetro lambda t. ¿Ya? Eso lo vimos antes. Entonces, ahora yo sé por incrementos estacionarios, ¿qué cosa? Sé que las llegadas entre 2 y 4, estas llegadas de aquí, tienen la misma distribución que las llegadas entre 0 y 2, la misma distribución. Eso quiere decir que la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5 es igual a la probabilidad de que n de 2 sea igual a 5. ¿Ya? No tiene que ver con que aquí esté n de 2, tiene que ver con que entre 2 y 4 hay un rango de tamaño 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, el ejercicio se traduce, esta primera pregunta se traduce en la probabilidad, esta primera pregunta, de que n de 2 sea igual a 5. En otras palabras, como el proceso Poisson cumple con incrementos estacionarios, yo simplemente quiero preguntar la probabilidad, esto lo puedo leer de alguna forma, dado incremento estacionario lo puedo leer como la probabilidad de que en un rango de 2 horas lleguen 5 personas. No hay ningún rango de horas donde la tasa cambie, el parámetro es siempre el mismo. Entonces, en cualquier rango de 2 horas, la probabilidad de que lleguen 5 personas es la misma. Por lo tanto, esto se traduce en calcular la probabilidad de que n de 2 sea igual a 5. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que n de 2 sea igual a 5? Bueno, basta con aplicar aquí t igual 2 y k igual 5. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, déjenme borrar esto, ustedes pueden retroceder si quieren volver a ver esa foto. ¿Ya? En otras palabras, la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 igual a 5 por incrementos estacionarios es igual a la probabilidad de que n de 2 sea igual a 5. ¿Ya? Y ahora bien, sabemos de la diapositiva anterior que la probabilidad de que n de t sea igual a k es igual a lambda t elevado a k e a la menos lambda t dividido por k factorial.
Por lo tanto, la probabilidad de que n de 2 sea igual a 5 es igual a, reemplazo nomás, me queda 2 lambda, que es nuestro lambda t, elevado a 5. Perdón, me equivoqué en algo, no, está bien, por e elevado a menos 2 lambda dividido por 5 factorial. ¿Se entiende? Lo único que hice, ustedes por favor lo anotan en su cuaderno un poquito más lindo que mi foto en Paint. Entonces simplemente reemplacé k igual 5 y t igual 2. ¿Ya? La clave fue utilizar el concepto de incremento estacionario. ¿Ya? Y aquí está lo mismo que acabo de escribir, pero de forma un poquito más linda. ¿Ya? Segunda pregunta. Tenemos un proceso Poisson, ya de tasa lambda por personas por hora. Segunda pregunta es la probabilidad de que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas, que ya sabemos que se escribe como n de 4 menos n de 2 igual a 5, si entre las 1 y las 1 y media llegaron 3 personas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5, dado que n de 1.5, ¿cierto? Menos n de 1 sea igual a, no me acuerdo, entonces n de 1.5, 1 y media, de 1.5, 1, 1, igual 3, ¿ya? Entonces, 3. Eso es lo que queremos calcular. La segunda pregunta es calcular esto. La probabilidad de que n de 4, qué horror, menos n de 2 sea igual a 5, dado que n de 1.5 menos n de 1 es igual a 3. Entonces, tenemos siempre que dibujar esta línea. Cualquier ejercicio de este curso tiene que dibujar una línea de tiempo. Ya, menos de lo que pasó. Está 0, no lo voy a hacer a escala. Ya, simplemente quiero notar los principales efectos. Ahí están los momentos de interés. La pregunta es, probabilidad de que aquí lleguen 5, dado que aquí llegan 3. Esa es la pregunta. Ya, entonces me interesa ese intervalo y ese intervalo. ¿Y qué propiedad podemos aplicar ahora? Bueno, sabemos que un proceso Poisson cumple con incrementos independientes. Eso significa que el lanzamiento de estos dados, la realización de la cantidad de llegadas entre 1 y 1.5, no afecta en nada, esa información es irrelevante para efectos de las llegadas entre 2 y 4. Son dos variables aleatorias independientes. En otras palabras, esta variable aleatoria, que es una variable aleatoria menos otra variable aleatoria, pero conjuntamente lo tenemos que pensar como una variable aleatoria. Tengo que pensar en eso como la variable aleatoria z. Estoy inventando un nombre. Y esto como la variable aleatoria w. Z mide las llegadas entre 1 y 1.5, W mide las llegadas entre 2 y 4. Incrementos independientes nos dice que Z es independiente de W. ¿Por qué? Porque los intervalos son disjuntos. ¿Ya? Los intervalos están separados. ¿Ya? A un lado está S y al otro lado está S. ¿Ya? Entonces, estos dos intervalos son disjuntos, por lo tanto, las llegadas en cada uno son independientes, o Z es independiente de W, por lo tanto, la información de que Z es igual a 3 es irrelevante para efectos de lo que queramos decir sobre W. Por lo tanto, por incrementos independientes, como los intervalos son disjuntos, esto es igual a la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5. ¿Ya? Lo cual ya calculamos. Esto es igual a la probabilidad de n de 2 sea igual a 5. ¿Ya? Lo cual es igual a e a la menos 2 lambda. 2 lambda elevado a 5 dividido por 5 factorial. Que es en el fondo lo mismo de antes. En resumen, la pregunta 2 es una pregunta distinta que la pregunta 1, pero la respuesta es exactamente la misma. Esa información de que llegaron 3 personas entre la 1 y la 1 y media es completamente irrelevante para efectos de cuántas personas llegaron entre las 2 y las 4. ¿Ya? Entonces ahora, por favor, hagan una breve pausa para completamente entender cómo utilizamos incrementos estacionarios en la pregunta 1, incrementos independientes en la pregunta 2. ¿Ya?
Y ahora viene una tercera pregunta, que esta es una pregunta, prácticamente una pregunta, esta es una pregunta transversal, o sea, esta es una pregunta que uno vería fácilmente en el examen del curso, ¿ya? Y que vamos a usar mucho en muchos ejercicios de proceso de Poisson, ¿ya? Y esta es un poquito más difícil, ¿ya? Y de nuevo, hay gente que pasa por todo este curso sin entender cómo respondemos la pregunta 3, ¿ya? Para bien o mal, lo planteo desde ya para que lo estudien profundamente, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 es muy distinta que la pregunta 2. Se ve muy parecida, pero es muy distinta. Probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas, si entre las 1 y las 3 llegaron 2 personas. Entonces escribamos el mismo análisis que hicimos antes. Lo que queremos calcular es la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5, ¿ya? N, dado que, ¿qué cosa? Dado que entre las 1 y las 3 llegan 2, dado que n de 3 menos n de 1 es igual a 2. Esa es la pregunta 3. Esa es la pregunta 3. Esa es la pregunta 3. ¿Ya? Ok, entonces de nuevo, tenemos que hacer una línea de tiempo. ¿Ya? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Esos son los tiempos de interés. ¿Cierto? Creo que lo cogí bien, sí. Ok, y ahora la pregunta es la siguiente. Que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas, ahí hayan 5 de esas crucecitas, dado que entre las 1 y las 3 hayan llegado 2 personas. ¿Ya? Sí. Esa es la pregunta. Pregunta, ¿podemos utilizar incrementos independientes? Bueno, claramente no, porque los dos intervalos en cuestión, uno va de 2 a 4 y el otro va de 1 a 3, no son disjuntos, ¿ya? Son dos intervalos que se entrecruzan entre 2 y 3. Por lo tanto, no podemos utilizar incrementos independientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Ya? Aquí hay que darse una vuelta un poquito larga, ¿ya? Y hay varios posibles caminos, ¿ya? Pero el primer punto aquí, hay dos caminos. Uno está, bueno, hay varios caminos para el formalismo matemático y para cómo pensar en este punto, y todos caminos llegan a la respuesta correcta. ¿Ya? Yo voy a seguir uno en particular. ¿Ya? Tenemos que pensar esto desde dos ángulos. Por un ángulo están las propiedades matemáticas que podemos aplicar de nuestros conceptos fundamentales de probabilidades. ¿Ya? Y por otro lado, está el análisis de entender la pregunta que estamos haciendo, ¿ya? Y tenemos que trabajar siempre en los dos niveles. Uno el nivel más intuitivo, ¿ya? Y otro el nivel de los formalismos matemáticos, ¿ya? Entonces tenemos que siempre hacer preguntas desde los dos ángulos. Entonces partamos con el tema partamos con el tema de entender la pregunta. La probabilidad de que entre 2 y 4 hayan 5 llegadas, dado que entre 1 y 3 hay 2 llegadas. Entonces pregunta, la clave aquí es entender lo que pasa entre 2 y 3. Ya, o más que entender, es ver cómo eso afecta a la pregunta. ¿Qué pasa si yo te digo que entre 2 y 3 llegó una persona? Es una pregunta un poquito distinta. Si yo te pregunto por las llegadas entre 2 y 4, quiero que sean 5, y te digo, mira, entre 2 y 3 hubo exactamente una llegada. Entonces, es una probabilidad un poquito más simple. La probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5, dado que entre 2 y 3, dado que n de 3 menos n de 2 es igual a 1, entonces intuitivamente, simplemente, se traduce en la pregunta de cuál es la probabilidad de que entre 3 y 4 llegaron 4. ¿Ya? Porque si yo te digo, quiero que entre 2 y 4 lleguen 5, y yo sé que entre 2 y 3 llegó 1, bueno, obviamente que eso se traduce en la pregunta de que quiero que entre 3 y 4 lleguen 4, ¿ya? Porque 1 más 4 es 5. ¿Ya? De la misma forma, si yo te digo, mira, entre 2 y 3 yo sé que llegaron 0,
¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 4 lleguen 5? Bueno, si llegaron 0 entre 2 y 3, tendrán que llegar 5 entre 3 y 4. Entonces se traduce la probabilidad. Entonces, si yo tengo información sobre el intervalo de 2 a 3, eso es muy simple para efectos de la pregunta de las llegadas entre 2 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirve eso que acabo de decir para esta pregunta? Si aquí no te estoy dando información sobre el te estoy dando información entre 1 y 3. ¿Ya? Pero ahora tendremos que pasar a la parte de formalismos matemáticos para ver cómo apuntar a utilizar esa información y transformar esta pregunta difícil en una serie de preguntas más simples. ¿Ya? Y quizá eso es lo que significa el análisis. ¿Ya? Análisis, hasta donde yo sé, significa tomar algo complejo, complicado, y partirlo en una serie de cosas simples. ¿Ya? ¿Cómo pasamos a eso? ¿Ya? Y ahora viene la pregunta. Para esta expresión, ¿habrá algún formalismo matemático, alguna propiedad de las probabilidades que nos pudiera servir? ¿Ya? Y aquí es donde esto se empieza a poner medio corchudo. ¿Ya? Vamos a obtener expresiones medias grandotas, ¿ya? Pero cuya intuición, cuando mira intuitivamente, es bastante masticable. ¿Ya? Entonces, probabilidad de esto de acá, dado esto de acá, lo podemos escribir como la siguiente forma. Probabilidad, pensémoslo así, A dado B. ¿Y qué sabemos por definición? Por definición sabemos que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de que ocurra tanto A como B, como les decía, esta coma es simplemente intersección. Ya la vamos a usar para arriba y para abajo un coma. Dividido por la probabilidad, etc. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de que ocurra tanto A como B, que ocurran los dos, dividido por la probabilidad de B. ¿Ya? Ok, entonces juguemos a escribir eso, partamos por escribir esta expresión de acá de esa forma, aplicando eso. ¿Ya? Y luego, la verdad es que ahora quiero crear uno nuevo, no quiero borrar este. ¿Ya? Sí, save. Ahí, ¿ya? Entonces, quiero abrir los dos, de hecho. ¿Ya? Entonces, esa expresión de ahí arriba, lo quiero escribir aplicando esa propiedad. Entonces, la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5, dado que n de 3 menos n de 1 sea igual a 2. Creo que era, ¿no? Sí, ¿ya? Perfecto. Ahora apliquemos esa propiedad. Entonces, bueno, esto es igual a la probabilidad de que ocurra lo primero. También, es una coma, ocurra lo segundo. ¿Ya? Dividido por la probabilidad de lo segundo. Partamos por lo fácil. Lo de aquí abajo es muy fácil. ¿Ya? Lo de aquí abajo ya lo tenemos porque la probabilidad de n de 3 menos n de 1 igual a 2 por incremento estacionario. Esto es la probabilidad de que n de 2 sea igual a 2. Y esto es simplemente e a la menos lambda por 2, lambda por 2, por 2, dividido por 2 factorial. Entonces, lo de abajo lo tenemos resuelto, está calculado. La pregunta se traduce en calcular lo de arriba, en Paint lo tengo más fácil aquí. Entonces, lo de arriba era lo siguiente, la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5, dado que n de 3 menos n de 1 sea igual a 2. Tengo que borrar aquí. Ya. Esa es una coma. Me cambió el color rápido.
Esa es una coma. ¿Ya? Qué horrible mi coma, pero es una coma. La verdad es que quedó tan horrible que la voy a hacer de nuevo. Aquí no me cambié el tamaño del lápiz. Ahí. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que entre 2 y 4 lleguen 5 personas y que además entre 1 y 3 lleguen 2 personas. Y ahora este problema se tradujo en algo un poquito ya más simple que lo anterior. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Yo sé que estoy haciendo esto extremadamente lento. Ustedes lo pueden adelantar si se aburren. Pero sé que más de la mitad del curso va a agradecer la lentitud aquí. ¿Ya? Porque quiero que esto se entienda a la primera. Y repito, una vez que termine esta clase, inmediatamente tienen que tomar este ejercicio y resolverlo entero solos. Ok. Entonces, ahora quiero decir lo siguiente. Quiero que entre 2 y 4 lleguen 5 personas y que entre 1 y 3 lleguen 2 personas. Quiero la probabilidad de que ocurran esas dos cosas. 2 llegadas aquí, 5 llegadas aquí. Pregunta, inmediatamente. ¿Cuáles son la cantidad posible de llegadas en nuestro intervalo crítico entre 2 y 3? La clave es entender bien qué es lo que pasa entre 2 y 3. Pregunta. Si entre 1 y 3 llegaron 2 y entre 2 y 4 llegaron 5, un poquito mejor. ¿Cuántos es posible que hayan llegado entre 2 y 3? ¿Es posible que hayan llegado 0 entre 2 y 3? Sí, eso me obligaría a que lleguen 2 entre 1 y 2 y 5 entre 3 y 4. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿es posible que haya llegado una persona entre 2 y 3? Por supuesto, eso significaría que llegó una persona entre 1 y 2 y llegaron 4 personas entre 3 y 4. También es posible que lleguen 2 personas entre 2 y 3. Eso significa que llegaron 0 entre 1 y 2 y 3 entre 3 y 4. ¿Es posible que hayan llegado 3 personas entre 2 y 3? Por supuesto que no, porque eso haría imposible que hayan llegado 2 personas entre 1 y 3. ¿Ya? Entonces, entre 2 y 3 es posible que hayan llegado 0 o 1 o 2. Pare de contar. Es imposible que hayan llegado 3 o 4 o 5 o 10 o 15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre 1 y 3 sabemos que queremos que lleguen 2. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas, que entre 1 y 3 lleguen 2 y entre 2 y 5 lleguen, perdón, y entre 2 y 4 lleguen 5, son dos cosas relacionadas a través de lo que pase entre 2 y 3. ¿Ya? Y ahora viene el concepto que vimos en nuestro capítulo de repaso de probabilidades matemático, ¿ya? Que se llama probabilidades totales o condicionar sobre alguna variable aleatoria. Y la variable aleatoria que nos interesa aquí, para efectos de calcular la pregunta que tenemos, es cuántas llegadas hubo entre 2 y 3, cuyas posibles realizaciones, consistentes con el dibujo, son o 0, o 1, o 2. ¿Ya? Entonces la pregunta es cómo hacemos probabilidades totales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un nuevo paint aquí. Ahora sí voy a cambiar el tamaño del lápiz. ¿Ya? Y lo que queremos es lo siguiente. Queremos, parece que este es más conveniente que el otro. ¿Ya? Y lo que queremos es lo siguiente. Lo que queremos es básicamente lo siguiente. Yo tengo un evento, mucho mejor. Yo tengo un evento A, un evento probabilístico A. Digo, quiero hacer probabilidades totales condicionando sobre, bueno, en el capítulo lo hicimos sobre los EI, ¿ya? Pero nuestros EI es condicionar sobre una variable aleatoria. Entonces vamos a decir que cada uno de estos I, significa que I es igual a I, ¿ya? Donde I es una cierta variable aleatoria. Entonces, el evento EI es que Y es igual a I latina, ¿ya? Entonces, la probabilidad de A, si yo condiciono sobre la variable aleatoria Y, que es discreta, es simplemente la suma
sobre todos los posibles I latina que tengan sentido, ¿ya? De la probabilidad de A, dado que Y es igual a I latina, por la probabilidad de que Y es igual a I latina, ¿ya? Esto fue lo que aprendimos en nuestro capítulo de probabilidad, o en nuestro repaso de probabilidad. Es un concepto fundamental de probabilidades. Si no lo entienden bien, por favor, estudienlo en profundidad antes de seguir, ¿ya? Pero aquí lo que hicimos fue condicionar sobre Y. Eso es lo que hicimos. ¿Y ahora qué es lo que queremos hacer? Sabemos que esto tiene sentido cuando la información de Y es importante para efectos de sucede o no sucede A, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestro A? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estábamos aquí, creo. ¿Dónde estaba? Está aquí. Entonces, nuestro A es todo esto que está aquí. Ese es nuestro A, ¿ya? Y me convenía poner este, parece, ¿ya? Y ese es nuestro A. ¿Y cuál es nuestro Y? Nuestro Y es esto que está aquí. Número de llegadas entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo información sobre lo que pasa entre 2 y 3, eso es muy definitorio para efectos de lo que pasa con nuestro conjunto A, ¿ya? Entonces, en otras palabras, esto que está aquí, vamos a condicionar, esto es igual a, condicionando sobre las llegadas entre 2 y 3, es igual a, perdón, tengo que borrar, ¿ya? Borrar. Entonces vamos a condicionar sobre las llegadas entre 2 y 3. Entonces me va a quedar la suma de cuáles son los valores que hacen sentido. K igual 0 hasta K igual 2. Esto viene de aquí. K igual 0 hasta igual 2. De la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 es igual a 5. Y además n de 3 menos n de 1 sea igual a 2, ¿ya? Dado que n de 3 menos n de 2 es igual a k, ¿ya? Por, ¿ya? La probabilidad de que n de 3 menos n de 2 sea igual a k, ¿ya? Entonces, este de aquí, n de 3 menos n de 2, es nuestro y, ya k es nuestro i latina que usamos antes, ¿ya? Y este de acá es nuestro conjunto A, ¿ya? Entonces, esto es exactamente lo que acabo de escribir aquí, donde A es eso que está ahí, y es n de 3 menos n de 2, ¿ya? ¿Dónde estamos? Estábamos aquí, ¿ya? Entonces, en otras palabras, lo que hicimos fue, primero, utilizar la definición de probabilidad condicional. El denominador era muy fácil, el numerador, que es para esto que está aquí, y para esto que está aquí, condicionamos sobre las llegadas entre 3 y 2, ¿ya? Y el K, los valores posibles para las llegadas entre 3 y 2, son básicamente o 0, o 1, o 2 en este caso, ¿ya? Si yo aquí le pusiera no, yo puedo ir a infinito en esta sumatoria, yo le pusiera puedo ir a infinito, vamos a ver que más adelante, todas las sumandos que vayan de k igual 3 en adelante me van a dar 0, ¿ya? Entonces por ahora simplemente le puse k igual 0, 0 a 2, ¿ya? Entonces ahora pregunta, ¿cómo resolvemos esto? Entonces un nuevo paint, ahora necesito un paint más, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está dentro de esta sumatoria? ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta sumatoria, ¿ya? Nuevo paint, lo siguiente, entonces tenemos la probabilidad de que n de 4 menos n de 2 sea igual a 5, y además n de 3 menos n de 1 sea igual a 2, igual a 2. O sea
igual a 2, dado que tengo esta información, dado que entre 3 y 2 hay k, ¿ya? Donde k puede ser 0 o 1 o 2. Eso es lo que está dentro, ¿ya? De la sumatoria. Volvemos aquí. Entonces, lo que está en esta sumatoria, ¿ya? Es eso por probabilidad de que n de 3 menos n de 2 sea igual a k, ¿ya? Pero la probabilidad de que n de 3 menos n de 2 sea igual a k es fácil, ¿ya? Entonces es igual a k, es igual a la probabilidad de que n de 1 sea igual a k, y eso es a la menos lambda por 1 multiplicado por lambda por 1 elevado a k dividido por k factorial. Esto es una pregunta muy fácil, ¿ya? Entonces lo difícil es calcular lo que está, lo que nos quedó acá, ¿ya? Y ahora viene la pregunta. Entonces, yo te estoy diciendo, quiero volver a este mono de acá. Te estoy diciendo que entre 2 y 3, ¿cuántos llegaron? K. Te estoy dando esa información, ¿ya? Ahora, dada esa información, estoy haciendo la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que llegaron 5 aquí y llegaron 2 acá? ¿Ya? Ahora, si llegaron K entre 2 y 3, eso significa que tienen que haber llegado ¿cuántos entre 3 y 4? Bueno, 5 menos K. Y si llegaron K entre 2 y 3, ¿cuántos tienen que haber llegado entre 1 y 2? Bueno, tendrán que haber llegado 2 menos K. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Si yo te digo la siguiente información, mira, llegaron 2 entre 1 y 3 y 5 entre 2 y 4, pero sabemos que K entre 2 y 3 es exactamente lo mismo que yo te diga, o no es lo mismo, pero es la misma información, es completamente equivalente, ¿ya? Es a nivel lógico lo mismo, ¿ya? Quiere decirte la siguiente información. Mira, llegaron 2 menos K entre 1 y 2, llegaron K entre 2 y 3, llegaron 5 menos K entre 3 y 4 y tenemos la información de que llegaron K entre 2 y 3. ¿Ya? Por lo tanto, en otras palabras, esta expresión que está aquí, podemos escribirla de la siguiente forma. Esto es igual a la probabilidad de lo siguiente. Entre 1 y 3 llegaron 2 menos K, entre 4 y 3 llegaron 5 menos K, dado que entre 3 y 2 llegaron K. En otras palabras, la probabilidad de que entre 2 y 4 lleguen 5 y entre 1 y 3 lleguen 2, dado que entre 2 y 3 llegan K, es exactamente igual a la probabilidad de que entre 1 y 3 lleguen 2 menos K, entre 3 y 4 lleguen 5 menos K, dado que entre 2 y 3 llegan K. En otras palabras, 0, 1, 2, 3, 4. Lo que estaba entregado como algo aquí y algo acá, lo tradujimos en 2 menos K aquí y 5 menos K aquí, dado que tenemos la información de que aquí hay K. Y ahora viene algo muy interesante en esta expresión que está aquí. ¿Ya? Viene algo muy interesante porque lo que podemos hacer ahora, quiero borrar esto, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Ahora viene algo interesante, porque le estoy preguntando sobre el intervalo que va de 1 a 2. Perdón, esto está pésimo. Este siempre fue un 2. Perdón, si lo dije bien o no. El dibujo está bien, ¿ya? Obviamente esto lo hice mal, ¿ya? Esto es un 2. ¿Se entiende? Bueno, lo voy a repetir, dado que me equivoqué ahí, quizás no se entendió nada. Lo voy a repetir. Si yo te digo la información de que
entre 4 y 2 llegaron 5, y entre 1 y 3 llegaron 2, dado que entre 2 y 3 llegaron K, esa probabilidad es igual a la probabilidad de que entre 1 y 2 llegaron 2 menos K, entre 3 y 4 llegaron 5 menos K, dado que entre 2 y 3 llegaron K. ¿Ya? En otras palabras, tenemos 2 menos K aquí, 5 menos K aquí. Y ahora viene algo interesante, porque estamos haciendo, dada esta información de aquí al medio, pregunta, ¿afecta en algo esta información de aquí al medio a estos intervalos de aquí al lado? La respuesta es que no, porque esto es un proceso Poisson y cumple con incrementos independientes. ¿Ya? Por lo tanto, esta información de acá no afecta en nada a estos dos intervalos de acá. ¿Ya? Cuando estaba escrito de la primera forma, se afectaba, porque los intervalos que usamos en la primera forma no son disjuntos, se entrecruzaban. Sin embargo, en la segunda forma, cuando escribimos esto igual, tenemos en el fondo una información acá que no afecta en nada a estos dos intervalos de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, en resumen, esto es igual a la probabilidad de que entre 1 y 2 lleguen 2 menos K, y que entre 4 y 3 lleguen 5 menos K. Y se cierra la probabilidad. ¿Ya? Dada ninguna información, dado nada. ¿Ya? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Este intervalo de acá es disjunto de este que está acá, por incrementos independientes. Esto es simplemente la probabilidad de que entre 1 y 2 lleguen 2 menos K, por la probabilidad de que entre 3 y 4 lleguen 5 menos K. ¿Ok? Y estos son todos los pasos críticos necesarios para resolver nuestra pregunta original. La probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5, si es que entre las 1 y las 3 llegan 2. ¿Ya? En resumen, aquí están todos los cálculos. La probabilidad de que entre las 2 y las 4 lleguen 5, dado que entre las 1 y las 3 llegaron 2, lo podemos escribir usando la definición de probabilidad condicional, de esta forma que está aquí. La parte de arriba podemos condicionar sobre lo que pasa en el intervalo del medio. Ya. Aquí no está escrito como condicionado. Está escrito de otra forma, como les decía, hay muchos posibles caminos. Aquí está escrito de otra forma. ¿Ya? Entonces necesito volver a nuestro famoso Paint. ¿Ya? Y esto que está aquí, también lo podemos poner de esta forma. Entonces igual, a los dos son de alguna forma probabilidades totales o condicional sobre la variable I. Pero esto lo podemos escribir como la probabilidad de que ocurra A y que además ocurra de que Y es igual a I. ¿Ya? Esto fue lo que discutimos en nuestro capítulo de repaso de probabilidades. Si alguien no entiende lo que acabo de escribir aquí, tiene que trabajar sobre esto. De hecho, en realidad, uno demuestra lo que está aquí arriba usando el hecho de que esto es igual a esto, y es simplemente un conjunto, y luego tomo varios conjuntos disjuntos entre sí, ¿ya? Y luego tomo, de alguna forma, yo digo, este es el conjunto 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y esto que está aquí es el conjunto A. Entonces puedo decir, mira, A, el conjunto A, tú lo puedes ver, dado que el conjunto 1, 2, 3, 4 son disjuntos y son una partición de omega. Entonces el conjunto A lo puedo escribir como la unión entre lo siguiente: A intersectado con el conjunto 1, unido con A intersectado con el conjunto 2, unido con A intersectado con el conjunto 3, unido con A intersectado con el conjunto 4. Y uno básicamente usa las probabilidades fundamentales de las probabilidades para mostrar que la probabilidad de A es igual a la suma sobre todos los posibles y latina de la probabilidad de A intersectado con el evento probabilístico Y igual y latina. ¿Ya? Y luego, uno, utilizando en el fondo la definición de probabilidad condicional, demuestra a partir de eso esto que está ahí arriba. ¿Ya? A los dos yo les llamo probabilidades totales o condicional sobre la variable aleatoria Y. ¿Ya?
Entonces, cuando yo lo hice en el Paint, estábamos usando básicamente el de arriba, ¿ya? Esto de aquí arriba, pero como lo tenemos en esta diapositiva, estamos usando el de abajo. Como yo les decía, dos posibles caminos que llegan exactamente al mismo resultado, ¿ya? Entonces, condicionamos aquí sobre la realización de la variable aleatoria n de 3 menos n de 2, o las llegadas entre 2 y 3, ¿ya? Sumamos sobre todos los posibles i, ¿ya? Y aquí interesante, tenemos tres intervalos disjuntos. Tres intervalos disjuntos, ¿ya? Por lo tanto, esta probabilidad de estas tres cosas es igual a la probabilidad de que entre 3 y 4 lleguen 5 menos i, entre 2 y 3 lleguen i, y entre 1 y 2 lleguen 2 menos i, ¿ya? Y luego, este es muy fácil de calcular, usando un incremento estacionario. Este es muy fácil de calcular, con lo mismo, este también, y este también. Y llegamos a una expresión completamente definida. Si tú me das el lambda, yo te puedo calcular, y en MATLAB o algo así, yo puedo calcular exactamente este número, y no sé, podría obtener un número como 0.37, una probabilidad de 0.37, ¿ya? Y con eso resolvimos estas tres preguntas. Ya lo hicimos viendo paso a paso cómo se hacía el ejercicio. ¿Ya? Entonces, en resumen, noten cómo, a partir de este concepto del proceso Poisson, si yo puedo realmente decir que un cierto conteo, que en este caso son las personas que llegan a un banco, debido a esta estadística que yo hice, puedo demostrar que esas personas que llegan a este banco se comportan como un proceso Poisson. Ya, estas llegadas con un cierto lambda, que llegamos, no sé, 6 por hora, 7 por hora, lo que sea, un número, puedo responder la probabilidad de que entre las 2 y las 4 lleguen 5, la probabilidad de que entre las 2 y las 4 lleguen 5, dada cierta información de otro intervalo. Ya sea un intervalo disjunto, como la pregunta 2, o no disjunto, como la pregunta 3, que se vuelve un poquito más engorroso, pero que nos permite llegar a un número definitivo. Entonces, esto es muy valioso, porque si yo tengo un banco, y quiero calcular la probabilidad de que mi sistema no colapse, no quiero que pase más de cierta gente, ¿cierto? ¿Ya? Y esto para muchos sistemas, podría ser el sistema de salud, ¿ya? Podría ser el metro, o un montón de distintos sistemas. Me permite caracterizar la probabilidad de que en un intervalo de tiempo quede una situación que sea inmanejable, ¿ya? ¿Es mi sistema apropiado o no? ¿Ya? Voy a diseñar un aeropuerto, quiero ver los sistemas, cómo llegan las personas, llegan a cierta tasa, ¿ya? Supongamos que se cumple esto del proceso Poisson, ¿ya? Dado que existe cierta estadística, lo que sea. ¿Qué tan probable es que quede alguna situación de extrema congestión? ¿Ya? Entonces, todo lo que acabamos de hacer ya es ya muy valioso, hasta ahora, digamos, es ya muy valioso para el efecto del diseño de muchos sistemas. Dado que podemos responder cosas como las que están aquí. Ok, voy a hacer una breve pausa porque ahora vamos a pasar a otro concepto. Así que de nuevo, mi recomendación es que ustedes hagan la pausa, estudien profundamente, entiendan lo mejor posible todo lo que hemos hablado hasta aquí antes de seguir adelante, ¿ya? Y yo voy a hacer otra breve pausa porque ya llevamos un video de 1 hora y media, ¿ya? Así que este video va a durar un poco más, pero de nuevo, mi recomendación es que lo estudien de a poco, ¿ya? Ok, breve cambio de planes, voy a dejar el video hasta acá, la verdad es que estos ya fueron bastantes contenidos, y ya continuaremos con otro video para seguir de aquí en adelante, porque aquí hay un cambio de enfoque bastante grande y varios conceptos que vienen. Ya no quiero mezclar todo eso en un mismo video. Así que un brevísimo resumen. ¿Ya? Este es nuestro capítulo de proceso Poisson, como les contaba. Vimos el concepto de proceso de conteo, ¿ya? Llegadas en un cierto intervalo. Tiene ciertas propiedades, obviamente es no decreciente, el concepto de ir contando. Tres conceptos: incrementos independientes, tomo dos intervalos disjuntos. Si un proceso de conteo cumple con esta propiedad, significa que las llegadas en esos dos intervalos son independientes, ¿ya? Son variables aleatorias independientes. Incrementos estacionarios, tomo un intervalo de dos intervalos con el mismo tamaño, sean disjuntos o no,
pero con el mismo tamaño. Entonces, si tienen el mismo tamaño, la cantidad de llegadas en ese intervalo, como distribución, tienen la misma distribución, es decir, el mismo tipo de lanzamiento de dados. Y propiedad de orden, un concepto un poquito más matemático que define una cierta distribución. ¿Ya? El proceso de Poisson es un proceso de conteo que cumple con estas tres propiedades: incremento independiente, incremento estacionario y propiedad de orden. Y una primera propiedad que no demostramos, pero que está en los libros que les comenté de la bibliografía, es que un proceso de Poisson cumple con la propiedad de que la probabilidad de que n de t sea igual a k es lambda t elevado a k por elevado a menos lambda t dividido por factorial. En otras palabras, en un proceso de Poisson, si yo tomo cualquier t mayor o igual a 0, por ejemplo 17.3, tenemos que n de t es una variable aleatoria de distribución Poisson con parámetro lambda t. ¿Ya? Y luego vimos básicamente este ejercicio, donde calculamos la probabilidad de que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas, y lo mismo con cierta información, que fue aumentando el nivel de dificultad. Aquí está el resultado. Entonces ahora la recomendación es que ustedes tomen este ejercicio y lo hagan entero una vez que lograron entender todo lo que está aquí. En particular, la parte de condicionar sobre una variable aleatoria es lo que suele ser más difícil, así que si es necesario, por favor vuelvan atrás a los conceptos de probabilidades, entiendan bien qué significa condicionar sobre una variable aleatoria, para luego pasar a esta parte de acá, ¿ya? El concepto de probabilidades totales. Y bueno, aplicamos las tres propiedades: incremento independiente, incremento estacionario y en el fondo la distribución de estos NLT. ¿Ya? Así que ese es nuestro primer video de este capítulo y seguiremos adelante con los distintos conceptos en próximos videos, empezando desde acá. Así que mucho gusto, que se cuiden mucho y nos vemos tanto en una posible sesión de discusión como en un posible siguiente video. Hasta luego.